Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Buenas tardes, muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en el espacio de Joaquín López Dóriga, a la 1:00 con 30 minutos, tiempo del centro de México. Soy Gregorio Martínez, transmitiendo en vivo y en directo. Estamos transmitiendo de manera simultánea los equipos de Radio Fórmula, Grupo Fórmula en la capital de la República Mexicana y también desde nuestros estudios aquí en la ciudad de Monterrey. A nombre de todo el equipo de producción, a nombre de Joaquín López Dóriga, sean ustedes bienvenidos. Saludamos a quienes nos siguen a través de 95 estaciones de radio en todo el país y otras 30 estaciones de radio en los Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Helena, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y saludamos también, por supuesto, a quienes siguen la señal de Telefórmula en todos los sistemas de cable. Estamos en todas las plataformas, en canal 121 de Easy, canal 157 de Sky, canal 161 de Total Play, canal 155 de Megacable, canal 354 de Dish y en los Estados Unidos a través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y bueno, mientras tanto, por supuesto, pues estamos también a través de TikTok. Recientemente incursionamos también en TikTok, en la cuenta de Radio Fórmula. Estamos también en radioformula.mx y en lopezdoriga.com. Mi querida Laura Pérez Cisneros, ¿qué día estamos el día de hoy? Buenas tardes. Mi querido Gregorio, qué gusto me da verte. Un abrazo grande a toda la gente linda de Monterrey en este martes 14 de septiembre del año 2021. Han transcurrido 257 días y faltan 108 para que termine el año. Corre la semana número 37. Semana ya número 37, ya a punto de que comience la temporada de otoño dentro de una semana, Lau. ¿Quién festeja su santo este martes 14 de septiembre? Hoy celebra su santo Crescenciano y Salustia. Muy bien, pues felicidades a quienes llevan por nombre Crescenciano y Salustia. Y saludamos también a quienes de una vez celebrarán su santo el día de mañana, miércoles 15 de septiembre, Laura. Claro que sí, mañana celebra su santo Nicómedes Porfirio y es día de Nuestra Señora de los Dolores. Así que antes que ningún otro medio, nuestra querida Lola Colín, un abrazo. Y también, ¿qué crees, mi querido Goyo? Hoy es otro día también importante porque se conmemora el Día de los Charros y también el Día del Locutor. Así que a nuestro querido Salvador Escobar, una de las mejores voces. Por supuesto que sí, un gran abrazo a nuestro querido amigo Salvador Escobar y a todos y cada uno de nuestros compañeros, colegas, locutores aquí en la República Mexicana en este 14 de septiembre. A seguir desarrollando con mucho oficio nuestra labor informativa o también, por supuesto, el entretenimiento, la locución comercial. Es una muy, muy bonita labor, Laura. Y bueno, pues yo me jacto de tener pues licencia de locutor expedida por allá del año de 1990. Ya llovió un poco, ¿eh? Es que cuando nos tocaba, mi querido Goyo, a mí también, de hacer el examen de locución, que no era nada fácil. Y la verdad que son de las cosas que deberían de regresar. Oye, ya para terminar, mi Goyo, un beso grande a nuestro querido pintor José Luis Cuevas, que hoy está celebrando su cumpleaños aquí en Fórmula Deportes. Claro, pues por supuesto también lo saludamos a gran José Luis Cuevas. Pues bueno, pues ahí estamos en el Día del Locutor. Ahí estamos también celebrando el Día del Charro. Felicidades a todos los integrantes de las diversas asociaciones, a todos los que participan en lienzos charros aquí en la República Mexicana. Hoy es cumpleaños, como ya decías, José Luis Cuevas, el pintor de Fórmula Deportes. Es el cumpleaños también de Arturo Sarucán, ex embajador de México en los Estados Unidos. Es el cumpleaños también de Rodolfo Ríos Garza, ex procurador capitalino, y de nuestro querido Juan José Origel, Pepillo Origel. Le mandamos también un cariñoso saludo con motivo de su cumpleaños. Saludamos a nuestro equipo, a Dolores Colín, querida Lola, feliz día de tu santo. Dolores Colín, Karina Macías, María Luisa Carreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malepica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain,
Gina Trejo Briceño, Salvador Escobar, lo volvemos a saludar, por supuesto, en Telefórmula, a Ana Berta Coronado, Alonso Mancera, Diana Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dinora Corona. Aquí en Monterrey está Ignacio Morales, está el ingeniero Miguel Castillo, Iván Gómez, Francisco Torres, Nila Barrera y Felipe Luna. Pues, ¿qué les parece si entramos en materia? La información que hemos preparado para todos ustedes en este martes, en esta tarde de martes, 14 de septiembre de 2021. El gobierno de Coahuila empieza hoy a vacunar a niños mexicanos de 12 a 17 años de edad gracias a un acuerdo con el estado de Texas. Se les aplica la vacuna de Pfizer en territorio estadounidense. En Veracruz ya fueron vacunados por lo menos 12 menores de edad que ganaron amparos, entre ellos la niña Zulma, quien se convirtió en símbolo de esta lucha. El subsecretario de Salud del Gobierno Federal, Hugo López-Gatell, informa que los menores de edad que tengan alguna enfermedad crónica con riesgo de sufrir COVID grave podrán recibir la vacuna aquí en nuestro país, pero es solamente para ellos. Reveló que desde el regreso a clases presenciales se han contagiado de COVID 9,941 niños, pero descarta López-Gatell que estemos ante un repunte. El secretario de Gobernación informa que mañana serán liberados 681 presos de cárceles del país injustamente recluidos. Analizan otros 4,000 expedientes. Aclara que Israel Vallarta no puede ser liberado a pesar de haber sido objeto de tortura porque tiene otro caso abierto por secuestro. La ceremonia de mañana del grito de independencia en la Plaza de la Constitución será sin público debido a la pandemia, reitera el presidente López Obrador. Confirmó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistirá a la ceremonia del desfile del 16 de septiembre y que hasta dará un discurso. Y llamó inmoral e indigno que el PRI amenace con expulsar al gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz, después de que lo propuso como próximo embajador de México en España. Y en el resto del mundo. California decide hoy si continúa o no como gobernador Gavin Newsom en una elección especial, en una revocación de mandato. También este martes el presidente Biden celebra el inicio del mes nacional de la herencia hispana y destaca la aportación de los migrantes. Siguen las protestas contra los talibanes que agradecen los $1,200 millones de ayuda internacional y piden a Estados Unidos que sea más generoso. Recomiendan en Reino Unido aplicar un refuerzo de la vacuna anticovid a mayores de 50 años y personal sanitario. El presidente ruso Vladimir Putin se aísla debido a contagios en su círculo cercano de colaboradores, a pesar de que salió negativo en las pruebas. En el marco de su gira pastoral por Eslovaquia, el Papa Francisco se reunirá con la comunidad gitana. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Directamente con lo más relevante de la información en esta tarde de martes 14 de septiembre. Está todo nuestro gran equipo de compañeros, reporteros, corresponsales con lo último de la información. Iniciamos en Fórmula Veracruz con Carlos Navarrete, tras haber ganado amparos 12 menores de 12 años de edad que ya fueron vacunados, o mayores de 12 años de edad que ya fueron vacunados. Adelante, Carlos, buenas tardes. En el avance informativo te platico que este día 12 menores de edad en el estado de Veracruz fueron vacunados contra el COVID-19 tras haber ganado amparos. Entre los 12 niños se encuentra la niña Zulma de 12 años de edad, quien padece diabetes tipo 1. Recibieron la vacuna en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en el municipio de Banderilla. Gracias, muchas gracias a mi compañero Carlos Navarrete desde Veracruz. Andrea Meraz, ¿cómo va la vacunación de los jóvenes de 18 a 29 años de edad de la capital del país? Adelante, Andrea. Gregorio, buenas tardes. Este martes inició la aplicación de la primera dosis de vacuna contra COVID para jóvenes entre 18 y 29 años de edad en la alcaldía Coajimalpa. Durante esta semana, exceptuando el jueves, se pretende vacunar a más de 700,000 personas en la capital. Gracias, Andrea. Vamos ahora al estado de Coahuila con Sergio Pimbert, Fórmula Coahuila. ¿Qué está sucediendo ahí también con la vacunación de menores de edad, de este acuerdo que hay con el estado de Texas, Sergio? ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Les informo que Coahuila se convirtió hoy en el primer estado del país en comenzar la vacunación contra el COVID-19 en menores de 12 a 17 años de edad. Esto en el municipio de Piedras Negras, frontera con Estados Unidos. Los detalles más adelante.
Bien, Sergio, te esperamos con el reporte completo. Héctor Herrera, ha pasado ya 18 meses de la pandemia y nada, que este virus no cede. Adelante, Héctor. Tras 18 meses de pandemia, Gregorio, pues el virus no cede. Estamos hablando ya de 82.203 casos activos, suman 3.726.621 casos estimados acumulados y desafortunadamente hasta el momento ya suman 267.969 personas que han fallecido por complicaciones asociadas al virus. Gracias, Héctor. Ahora contigo, Leopoldo Espejel. Pérdidas humanas, pues que los hemos tenido en todas partes, en todos los sectores. ¿Qué dicen al respecto la comunidad católica, integrantes, miembros de la Iglesia Católica, sacerdotes, obispos, clérigos que también han fallecido? Adelante, Polo. Gregorio, en su 21º reporte de clérigos y religiosos que han fallecido desde el inicio de la pandemia por COVID-19 en México, el Centro Católico Multimedial informa a través de la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre un total acumulado de 280 decesos. De ellos, 6 son obispos, 251 sacerdotes, 13 diáconos permanentes y 10 religiosas. Gregorio. Gracias, Leopoldo. Se cumple ya una semana de las inundaciones, la tragedia en el estado de Hidalgo. María Antonieta Islas, en el estado de Hidalgo. Adelante, María Antonieta. Gregorio, buenas tardes. A una semana de la inundación en Tula de Allende continúa la cuantificación de pérdidas por parte de pobladores, comerciantes y empresarios, quienes expresan impotencia ante el panorama desolador que enfrentan. Más adelante te amplio la información. Bien, muchísimas gracias. Y siguiendo con este tema, en el estado de Hidalgo, Alejandro Gálvez. Gregorio, muy buenas tardes. Te comento que la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos en el hospital del IMSS de Tula, donde murieron 15 personas a causa de una inundación provocada por el desbordamiento del río Tula, mientras que la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo inició una queja de oficio para verificar si existió negligencia por parte de funcionarios públicos, esto ante la posible falta de alertamiento por las inundaciones. Muchas gracias, Alejandro. Regresamos contigo, Leopoldo Espejel, lo que está sucediendo en el Estado de México. Gregorio, los gobiernos federal, estatal y municipal llevan a cabo este martes el censo de daños que las lluvias de hace 10 días dejaron en 32 colonias del municipio de Catepec, aquí en el Estado de México. Entre estas se encuentran San Andrés de la Cañada, Tulpetlac, Jalostoc, Ciudad Azteca y Los Polígonos. Gregorio. Gracias, Leopoldo Espejel. Sara Pablo, el grito de independencia y la presencia aquí del presidente de Cuba. Gregorio, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está invitado a los festejos patrios y pronunciará un discurso el próximo 16 de septiembre en una ceremonia para conmemorar los 200 años de la independencia previo al desfile cívico-militar. Explicó que también se convocó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para el 27 de septiembre, pero no podrá asistir y en su representación vendrá el jefe del Departamento de Estado. Los detalles más adelante. Bien, muchas gracias. Gracias, Sara. Y Javier Navarro nos tiene información, los comerciantes establecidos que ya no dan, que ya no aguantan más. Adelante, Javier. Gregorio, muy buenas tardes. Te informo que comerciantes establecidos de la calle Francisco y Madero mencionaron no aguantar más las pérdidas ocasionadas por los cierres que realizan en este lugar las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, por lo que esta mañana se manifestaron y retiraron las rejas metálicas para permitir el paso a todas las personas a esta zona del centro histórico de la capital del país. Gracias, Javier Navarro. Y ahora vamos contigo. Está Raquel Flores. La mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México, ¿cómo llevarán a cabo la celebración del grito de independencia? Adelante, Raquel. Gregorio, la mayoría de las alcaldías en la Ciudad de México llevarán a cabo el grito de independencia de manera virtual, por lo que preparan diversas actividades musicales y culturales para que sus habitantes puedan disfrutar desde sus casas y con ello evitar contagios de COVID-19. Gregorio, un adelanto de la información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raquel. Y Jenny Valencia, las ventas con motivo de las fiestas patrias, Jenny. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Te comento que por fiestas patrias se prevén ventas cercanas a los 9,000 millones de pesos a nivel nacional y aquí en la Ciudad de México 4,000 millones de pesos. Aquellos giros con mayor dinamismo serán bares, al igual que cantinas, restaurantes, hoteles, alimentos y antojitos mexicanos, vinos y licores, así como también adornos, trajes típicos. Los detalles más adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí estamos ya preparándonos para la tradicional celebración del grito de independencia y claro, de manera distinta, ¿no? Como ya lo vivimos el año anterior. Continuamos en un momento. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Origa. Hoy con Gregorio Martínez. Además, siga los comentarios de López Origa en el Twitter, @López Origa. Ya son más de 7,900,000 seguidores.
podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Y estamos con ustedes, estamos de regreso. Más información en este martes 14 de septiembre. Está mi compañero Leopoldo Espejel. Esta tragedia en el Cerro del Chiquihuite, pues desde antes, lo que preguntábamos ayer a las autoridades, ¿esta tragedia se pudo haber evitado? Gregorio, 15 días antes de la tragedia en el Cerro del Chiquihuite, vecinos alertaron a las autoridades de Protección Civil de Tlalnepantla del desprendimiento de la peña, pero fueron ignorados. Hoy 4 personas han muerto y el 50% de quienes viven en el radio de riesgo ante un eventual deslave se resisten a dejar sus casas por temor a la rapiña a los albergues. Apenas 79 personas han acudido. Gregorio. Gracias, Polo, de nueva cuenta. Gerardo Duque, Fórmula San Luis Potosí, hechos de violencia e inseguridad en nuestro país. ¿Qué pasó en San Luis? Gregorio, buenas tardes. Esta mañana una veintena de sudamericanos fueron privados de la libertad por un comando armado en un hotel del municipio de Matehuala, aquí en San Luis Potosí. Se desconoce si son turistas o inmigrantes. Grupos especiales de la policía se encuentran investigando en este momento. La información fluye a cuentagotas, pero los mantendremos al tanto. Estaremos pendientes, Gerardo, de lo que ocurre allá en San Luis Potosí. Juan Antonio Jiménez, más denuncias relacionadas con la tragedia de la línea 12. Adelante. El abogado Gabriel Regino, representante de Enrique Orcasitas, exdirector del proyecto de la línea 12 del metro, denunció ante la Fiscalía General de la República, al Ministerio Público y a la empresa DNV por las irregularidades que se presentaron tras el derrumbe de las vías de la llamada línea dorada. Los detalles, Gregorio, más adelante. Bien, muchísimas gracias a Juan Antonio Jiménez. Vamos con Rocío Galván, Fórmula Tijuana, el derrumbe en una mina. ¿Qué sucedió, Rocío? Hola, Gregorio. Un accidente en una mina que se llama Minera Real de Ángeles, propiedad del Grupo Carso, provocó la muerte de un trabajador y lesiones importantes a otro. Esto ocurrió en el kilómetro 123 de la carretera Mexicali-San Felipe. Es una mina que extrae oro y plata, y los detalles de la información te los platico más adelante. Bien, muchísimas gracias por esta información a Rocío Galván desde Fórmula Tijuana. Israel Aldave está compareciendo en el Senado de la República, el secretario del Bienestar. Adelante. Gregorio, con críticas por el aumento de la pobreza y la utilización de los programas sociales con fines político-electorales, senadores de oposición reciben en su comparecencia ante el Pleno de la Cámara Alta al secretario del Bienestar, Javier Amay, como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gregorio. Bien, muchas gracias y regresamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Por delitos de delincuencia organizada contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y acopio de armas de fuego, la Fiscalía General de la República obtuvo una sentencia condenatoria de 28 años de prisión en contra de Vicente Carrillo Fuentes, alias el Viceroy, quien pertenecía a la organización criminal denominada Cártel de Juárez, liderada por Amado Carrillo Fuentes. Los detalles, Gregorio, más adelante. Bien, gracias, Juan Antonio. Sara Pablo, el presidente López Obrador, que encabezará esta semana la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará este fin de semana la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. El encuentro será en Palacio Nacional. Han confirmado 16 jefes de Estado y vicepresidentas de Colombia y Venezuela. El encuentro iniciará con una cena el viernes. Los detalles, Gregorio, más adelante. Bien, muchas gracias, Sara Pablo. Raimundo Elizalde, acá en el estado de Nuevo León, pues también hay historias y temas relacionados con los migrantes, Ray. Buenas tardes, Gregorio. Informarte lo que ha ocurrido en las últimas horas, y es que continúa el paso de migrantes buscando el tan anhelado sueño americano. En 2 distintos hechos se logró el aseguramiento de un grupo de migrantes. Primero, en el municipio de Gualahuises fue rescatado un grupo de haitianos que viajaba en un autobús. En el segundo de los hechos fue en las últimas horas en el municipio de China. Se detuvo a un tratante de personas, un pollero, que llevaba también a un grupo de centroamericanos. Los detalles los tendrás más adelante. Gracias, Ray. Raimundo Elizalde. Gioconda Tapia, Voz de América en Washington, nos platica acerca de este programa que reinicia en los Estados Unidos. Gioconda.
El proceso para recibir nuevas solicitudes de padres que buscan reunirse con sus hijos que permanezcan en Centroamérica comenzará nuevamente, luego que el gobierno del presidente Joe Biden decidiera esta medida como una forma de evitar que los menores sean puestos en peligro para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Gracias, Yoconda. Y Judith Martín, allá también en los Estados Unidos. A ver, la situación política del gobernador de California. Los californianos acuden hoy a las urnas para votar si el gobernador demócrata Gavin Newsom continúa en el cargo o si por el contrario prefieren que otro candidato asuma el liderazgo del estado hasta enero de 2023, cuando se cumple el fin de este mandato. Y es que en ese estado solo un intento de revocatorio tuvo éxito cuando en 2003 la estrella de Hollywood, el republicano Arnold Schwarzenegger, derrotó al entonces gobernador demócrata Gray Davis. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Gracias, Judith. Y el ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo en jefe de Grupo Fórmula. Las condiciones del clima y Nicolás, que ya tocó tierra en el estado de Texas. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? El desarrollo de sistemas de tormentas eléctricas con chubascos muy fuertes en 3 sectores el día de hoy. El primero, una onda superior en Sonora. El segundo, un sistema de tormentas con granizadas en sectores de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y el estado de Hidalgo. También otro sistema de tormentas muy fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, Nayarit y Aguascalientes. Hoy en Ciudad de México, 23 grados centígrados con tormenta eléctrica. Seguiremos informando, Gregorio. Buenas tardes. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. En el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias. A partir de este miércoles en Francia será obligatoria la vacuna contra el COVID para el personal médico y de cuidados intensivos, esto ante la resistencia de una minoría. En contraste, el gobierno de Florida multará hasta con $5,000 a gobiernos locales que obliguen a sus trabajadores a vacunarse. La Fiscalía de Haití pidió a un juez que acuse al primer ministro Ariel Henry por el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Advierte a Qatar que dejará de operar en el aeropuerto de Kabul si no hay un acuerdo claro con los talibanes. Tras 2 años de ausencia, regresó anoche a la Met Gala de Nueva York, donde el tema fue la independencia norteamericana. Y Twitter, esta es una gran noticia, mi Goyo, porque va a lanzar una nueva herramienta que permitirá saber a los usuarios qué cuentas pertenecen a bots. Ándale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, Se les acabó. Ya sabemos. Se les entonces. Acabó la fiesta. Sí, ya sabemos. Se acabó la fiesta. Muy bien, muy buena, Laura. Gracias, Laura Pérez Cisneros. Las finanzas el día de hoy. El dólar interbancario, 19 pesos con 91 centavos a la venta. Dólar en casas de cambio se vende hoy en 20 pesos con 7 centavos. En los bancos en 20 pesos con 36 centavos. El petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando en $66.42 el barril. Tiene un comportamiento positivo de 68 centavos respecto al precio previo y todavía se ubica a $24.32 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Bien, muchísimas gracias, Héctor. Y tenemos listo al secretario de Salud. Le agradecemos mucho al doctor Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud del Estado de Hidalgo, que nos atiende esta tarde. Qué gusto, doctor. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Pues muy bien, aquí dándole puntual seguimiento a la situación que ha prevalecido en distintas partes del país. Pues hemos hecho un recuento de las tragedias, contingencias climatológicas, pero tristemente también algunas historias que se han presentado, como lo ocurrido ya la semana anterior en Tula, Hidalgo. La situación de hospitales y la atención a damnificados después de las torrenciales lluvias e inundaciones, doctor. ¿Cómo va esta situación en el estado de Hidalgo? Bueno, los hospitales que se vieron afectados son hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí en Tula, el Hospital General quedó pues prácticamente inutilizado. Sin embargo, nosotros hemos comprometido la atención médica en caso de que ellos lo requieran con nuestros hospitales de la red. Tenemos un hospital regional aquí en Tula, que en un momento dado puede atender los casos quirúrgicos y obstétricos que ellos mismos nos refieran. En el caso del otro hospital que estaba en Miquilpan y también se vio muy afectado, nosotros nos haremos cargo de las cuestiones quirúrgicas y obstétricas y demás pacientes que ellos requieran referir al hospital de Tachado en el Valle del Mezquital.
Pues sí, una situación muy desafortunada. Por ahí, doctor, y me queda claro que el tema, pues sí, le compete más directamente al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues ahí el deslinde, ¿no?, de responsabilidades. Escuchábamos a Zoé Robledo, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, que si esto se advirtió, que si no se advirtió. Escuchábamos a la Coordinadora Nacional de Protección Civil del Gobierno Federal, que si esto se dijo o no se dijo. ¿Cuál es la valoración que tiene el gobierno del estado de Hidalgo respecto pues a la magnitud de esta tragedia, la muerte de pacientes COVID en este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social? Bueno, yo quiero hacer una puntualización. Estas cuestiones de responsabilidades no le tocan a la Secretaría de Salud establecerlas. No es mi función. Pero también otra cuestión que sí es importante señalar. Independientemente de que los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan visto afectados, es mi obligación como secretario de Salud y cabeza de sector en el estado de Hidalgo hacerle frente a todos aquellos que requieran de atención médica, sean derechohabientes o no. Esa es mi obligación, porque yo, desde mi perspectiva como médico, yo no reconozco ni colores, ni logotipos, ni uniformes. Entonces, si nuestros amigos del Instituto Mexicano del Seguro Social requieren ayuda, tengan plena seguridad de que la Secretaría de Salud y los servicios de salud de Hidalgo van a estar ahí para hacerle frente. De hecho, nosotros hemos hablado con el delegado en el estado para decirle que cuente con nuestras unidades para poder satisfacer las necesidades que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social puedan llegar a tener. Ellos tienen varios centros médicos desplegados en otras áreas y están enviando a sus pacientes, por ejemplo, al hospital de Tepeji, que está a 15 minutos aquí de Tula de Allende, o bien los están mandando a otras unidades allende el estado de Hidalgo, dependiendo la gravedad o las situaciones de salud de los enfermos. Pero en caso de requerirse, en caso de urgencias, nosotros estamos con nuestras unidades abiertas para todos los hidalguenses, sean derechohabientes o no. Claro, pues eso es lo principal, ¿no? Lo primordial es la gente y bueno, que por supuesto trabajar en coordinación, trabajar en equipo, las diferentes instancias, hospitales públicos y privados y dentro de los públicos, pues los que son del IMSS o los que son del sector salud, del gobierno estatal, en fin. ¿Qué es lo que se tendría que hacer, doctor, en el cortísimo plazo? Es decir, después de las inundaciones de la semana anterior, de la afectación mayor que ocurrió en el Hospital General y tristemente la muerte de pacientes COVID por la situación que ya conocemos, ¿qué es lo que se tendría que hacer en este momento y sobre todo para poder brindar el mejor servicio a los pacientes? Fíjate que tú lo dijiste hace un momentito, es la organización. A veces, nosotros tenemos un sistema de salud muy grande, con una cobertura aparentemente muy amplia, pero ese sistema de salud tiene hacia el interior subsistemas, Pemex, IMSS, ISSSTE, SEDENA, los servicios de salud de los estados. Y el problema estriba en que cada uno trabaja bajo su normatividad y esos sistemas a veces tampoco se hablan. Ese es el problema que tenemos realmente. Entonces, yo le digo que tenemos que establecer un esperanto sanitario, es decir, un solo lenguaje que hablemos todos los servicios de salud. Lo primero que hicimos aquí y en función a mis atribuciones como secretario es sentar a todas las instituciones de salud públicas y privadas, locales y federales, ya que dentro de la delimitación del estado de Hidalgo hay un solo sector y la cabeza del sector es el secretario. Entonces lo que hicimos fue sentarlos a todos y establecer responsabilidades y acciones. Entonces todos los días a las 6 de la tarde junto con el Senaprese, que es una institución federal, encargada de darle seguimiento, apoyo a estas situaciones de desastres y de enfermedades transmisibles, nosotros tenemos reuniones de coordinación para decir, a ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué te toca hacer mañana? ¿Cuáles son tus resultados? ¿Y qué esperamos de ti para el día siguiente? Entonces, esa fue la primera cosa que hicimos, establecer la vinculación con todas las entidades de salud, ya que esa es mi atribución,
ponerlos a chambear a todos con un solo objetivo y fin, que es el salvaguardar la salud y la vida de las personas afectadas en el Valle del Mezquital y en Tula. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo es, tenemos una gran cantidad de brigadas de todas las instituciones trabajando en sectores, haciendo detecciones de casos de gastroenteritis, tomando muestras. Hemos detectado brotes de enfermedades gastrointestinales ya en este momento, porque pues tú te has de imaginar que las aguas que inundaron Tula y los otros municipios no son aguas cristalinas, son aguas que provienen de los drenajes profundos de la Ciudad de México y de algunas áreas de la Ciudad de México. Entonces, nuestro problema más serio es, primero, salvaguardar la vida, y ahora tenemos que salvaguardar la salud a través de la promoción y acciones de contención ante esta situación tan delicada que se nos viene encima. Son dos situaciones paralelas, la reconstrucción por un lado, pero también en estos días se van a empezar a presentar enfermedades de la piel, de los ojos, gastrointestinales, respiratorias, etcétera. A ver, doctor, dos preguntas finales y ahí muy puntualmente le preguntaría, ¿anticiparían ustedes mayor cantidad de contagios por COVID? Esa es una, a raíz de las inundaciones y a raíz propiamente de la condición actual del sistema de salud en el estado de Hidalgo, por un lado. Y por otro lado, los recursos federales que también pues se está solicitando esta declaratoria de desastre por parte del gobernador Omar Fayad, y pues la otra que desapareció el Fonden, ¿no? Que decían también acá en el gobierno federal. Entonces, esas dos preguntas, por favor. A ver, en el caso, la primera pregunta te la contesto sin problema. La segunda, ahora sí, como dirían, diría por ahí, ¿y por qué yo la tengo que contestar? No es el ámbito de mi competencia esta cuestión. Sí tenemos que participar con un subcomité para integrar los expedientes, para allegarnos de los recursos, para subsanar las cuestiones de las pérdidas, porque nosotros también perdimos dos unidades, la jurisdicción sanitaria y el centro de salud de cabecera municipal. Sin embargo, nosotros tenemos un grupo muy atingente y proactivo, y ya tenemos listo el centro de salud, ya lo limpiamos, ya estamos listos para empezar a dar consulta nuevamente a finales de esta semana en el centro de salud. Eso es lo que nos toca a nosotros para llegarnos de los recursos en casos de desastres. Hasta ahí yo puedo contestar. Y en el caso de los casos de COVID, yo quiero decirte que es esperado. Ante la inundación, pues la gente lo menos que va a pensar es ponerse en el cubrebocas, lo menos que va a pensar es en la sana distancia. Ahorita que están limpiando y sacando los inmuebles, más bien los muebles de sus hogares, es una situación verdaderamente lastimosa. De veras se te estruja el corazón de ver, por ejemplo, estas casas que se construyeron en las márgenes de los ríos, estas casas multifamiliares, en donde los primeros pisos quedaron bajo el agua. Entonces, lo poquito que esta gente tenía se perdió. Entonces, ahí es donde nosotros esperamos que haya brotes. De hecho, ya encontramos brotes familiares de COVID, ya encontramos nuevos casos en las unidades especializadas que tenemos nosotros, y esperamos que en 15 días, porque el COVID, estos casos que encontramos ahorita no se dieron a consecuencia de la inundación. Hay que ver unos días más, ¿verdad? A ver, doctor, entonces, a ver, de los recursos que le decía, estoy viendo aquí que hay una propuesta con punto de acuerdo por el cual en el Senado de la República, sí, se exhorta al gobierno federal para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público destine recursos necesarios de manera urgente y expedita para hacer frente a la contingencia, fortalecer las etapas de auxilio y recuperación de viviendas, así como la actividad económica afectada por el desbordamiento de los ríos allá en el estado de Hidalgo. Ojalá que pues esto se concrete, ¿no? Ojalá. Y como te comentaba hace un momentito, la parte de salud, yo tengo que integrar, así como lo que sucedió con Grace, donde sí tuvimos algunas médicas afectadas hacia la región de la sierra, hacia la Huasteca. Se integra un subcomité en donde nosotros establecemos nuestros daños a través del área de infraestructura. Aquí en nuestro caso también tenemos que establecer este subcomité porque son dos eventos diferentes,
para allegarnos de los recursos para la adquisición de mobiliario y equipamiento en el caso de los servicios de salud de Hidalgo. Bien, doctor, pues yo le aprecio esta oportunidad y ojalá, como decíamos, si es un tema de organización, pues que se organicen rápido, ¿no? Para poder atender esta contingencia y todas las necesidades que son apremiantes. Si no tenemos salud, pues no tenemos nada, caray. Ojalá que esto se pueda resolver pronto, doctor. Gracias. Así es, y déjame decirte que organizados estamos y nos organizamos súper rápido. Ánimo, buena tarde. Ánimo, hasta luego. Gracias, el doctor Efraín Benítez Herrera, secretario de Salud allá en el estado de Hidalgo. Vamos a los anuncios y enseguida regresamos con mucha más información para usted en este espacio de Joaquín López Dóriga. Sentencian a 28 años de cárcel al narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez. En Veracruz vacunan a 12 menores de edad que ganaron amparo sus familiares. Con esto y finalmente el subsecretario López-Gatell dice que los menores con alguna enfermedad crónica y con grave riesgo de sufrir COVID de manera grave van a poder entonces recibir la vacuna. Vamos al estado de Coahuila, estaremos ahí donde empiezan a vacunar a los menores de entre 12 y 17 años de edad gracias a un acuerdo con el estado de Texas. Y también estaremos platicando con el nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Juan Carlos Pérez Góngora. ¿Cómo encuentra la Concanaco? Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula. Ahora con Leopoldo Espejel, a ver esta historia, lo que le habíamos ya mencionado, el Cerro del Chiquihuite, pues que por supuesto que fue una tragedia que se pudo haber evitado. Ayer lo conversábamos con el coordinador de Protección Civil en el Estado de México, el desprendimiento que se dio ahí en esta ladera, en el Tlalnepantla, Estado de México, esta tragedia en donde desde luego hubo pérdidas humanas, donde está la historia, el drama de una madre de familia muy joven con sus 2 pequeños hijos en calidad de desaparecidos. Leopoldo Espejel, que nos tiene esta crónica. 15 días antes de la tragedia en el Cerro del Chiquihuite, vecinos alertaron a las autoridades de Protección Civil de Tlalnepantla del desprendimiento de la peña, pero fueron ignorados. Así lo reveló para Grupo Fórmula una mujer quien perdió su patrimonio. Hace 15 días viene esa piedra cayendo de así poquito, grande, así chicos. Se fueron todos los días, no sabemos, día y noche. A veces caía a las 12 de la noche que me despertaba, cuando sentía el golpe que se caía, me despertaba. Y sacaba yo la foto, y traigo la foto. Y hablé a Protección Civil, no me hicieron caso. Hablé a 911 y me volvieron a marcar a Protección Civil. Nunca fue, Protección Civil me habló a mí, dijo que mandaba 2 personas que eran bomberos. Y esas 2 personas más llegaron, tomaron la foto, no hicieron nada. Me dijeron que cuando se cayera la piedra otra vez, que me comunicara. Yo me cansé de estar reportando y no vi nada de resultado. Eustacia es propietaria de una de las viviendas sepultadas por toneladas de piedra. Como si hubiera presentido la tragedia, ella y sus hijos salieron por la mañana de sus casas. Hoy, una joven ha fallecido y 3 más están desaparecidas. Mariana, de 21 años, estudiante de teatro. Daniela Campos, de 22 años, y sus hijos Jorge y Mía, de 5 y 3 años. Yo me fui porque vivo ahí, la primera casa donde fue los daños. Me fui a las 6 de la mañana, se cayó otra piedra. Lo único que alcancé a mi hijo y agarrar esta mochila que trae. Es todo lo que tengo. Mi casa está perdida totalmente, hecho al polvo. Y Protección Civil nunca. Y pudo haber hecho algo durante 15 días. Ahí están mis vecinos enterrados, muertos. Y todavía está la señora Paula con sus 2 hijitos. El 50% de quienes viven en el radio de riesgo ante un probable deslave donde se ubican más de 135 casas se resisten a dejar sus viviendas por temor a la rapiña. A los albergues apenas 79 personas han acudido. El problema que están pasando, todo es emocional, pero de ahí en fuera no hay ninguna enfermedad crónica, ni mucho menos. Todo está bien. Ellos dicen que por lo mismo de que le vayan a robar sus cosas de su casa, porque llegan a un albergue y ya después ya qué va a pasar con ellos. Esa es la inseguridad que tienen. ¿Cuál va a ser el menú, perdón? Chilaquiles con pollo y frijolitos para darles, ahorita ya les vamos a dar de desayunar a las personas que se quedaron aquí anoche, ¿sí? Ese es el menú de hoy. ¿El de ayer cuál fue? Ayer fue pollo en salsa verde con arroz y frijolitos también. También hubo chicharrón en salsa verde.
Las labores de búsqueda y rescate continúan por quinto día consecutivo con un pronóstico de larga espera. Estos enormes costales son utilizados para apuntalar las rocas que se encuentran en la zona de deslave y evitar una tragedia mayor, además para garantizar la labor de los rescatistas. Mientras que la ayuda solidaria de la gente no cesa. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Leopoldo Espejel. Ahí está el testimonio de todas estas personas, la tragedia que se ha vivido en el Cerro de Chiquihuite, allá en Tlalnepantla, en el Estado de México. Continuamos, vamos en este momento a un corte comercial y después de estos anuncios, aumentan los casos activos de COVID, a pesar que desde Palacio Nacional aseguran que la pandemia va a la baja. El golpe de la pandemia en la Iglesia Católica. Hoy Carlos Pena le dará cifras del rezago educativo aquí en nuestro país. Hoy es martes con el doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana. Nos va a dar las claves para recuperar la ilusión. Y la polémica estatua de Tlali, que no sustituirá a Cristóbal Colón en la glorieta de Paseo de la Reforma, lo acaba de confirmar la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Pero primero hay mensajes, no baje la guardia, use cubrebocas. Estamos de regreso, estamos con todos ustedes en esta tarde, martes 14 de septiembre, en el espacio de Joaquín López Dóriga. Le agradezco mucho al nuevo presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO, Juan Carlos Pérez Góngora, que esté con nosotros esta tarde aquí en el programa de Joaquín López Dóriga. Es de aquí de la ciudad de Monterrey, fue presidente de Canaco Monterrey hace algunos años. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto en saludarte, buenas tardes. Igualmente, Gregorio, buenas tardes a tu auditorio de Radio Fórmula. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo encontraste la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Juan Carlos? Bueno, pues el día 7 de septiembre iniciamos con este encargo por la asamblea que se efectuó. Y bueno, 2 días después nos encontramos con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación que se había entregado recursos pues por cerca de 300 millones de pesos a la CONCANACO del INADEM para programas de apoyo a la micro, la pequeña empresa. Y de esos casi 300 millones de pesos hay 291 millones de observaciones, pero de los cuales 206.290.000 pesos se debieron haber regresado al INADEM por no aplicarse correctamente a los programas. Se descubrió que hubo una triangulación de recursos a través de empresas fachada, de empresas fantasma, dinero que se extrajo de la CONCANACO, el INADEM se lo da a la CONCANACO, esta a su vez lo sacaron con empresas factureras, incluso de esos recursos los dieron vuelta por todos lados hasta llegaron a cuentas del propio INADEM de la CONCANACO. Entonces el tema es muy grave lo que nos estamos encontrando. Esto fue iniciado en la administración de Enrique Solana, continuó en la de López Campos, y bueno, el tesorero de Solana era López Campos, y el tesorero de López Campos es Héctor Tejada, que vino a tapar todo esto. Nosotros lo estamos encontrando que muchos presidentes de cámaras ahora sí entendieron por qué la CONCANACO no quería dar información financiera a los presidentes, estuvieron ocultando, decían que había un acuerdo de consejo y no podían dar información, hasta que por fin, afortunadamente, la Auditoría Superior de la Federación vino a destapar este andamiaje que hicieron para extraer ese tipo de recursos. Y la verdad es que es una vergüenza, Gregorio, que estemos hablando de este tema en lugar de hablar de los proyectos de la CONCANACO, de cómo impulsarlo, ¿no? Pero desafortunadamente así nos encontramos a la Confederación. Y bueno, pues esperemos que las propias autoridades, concretamente la Fiscalía General de la República, pues vea el expediente que manda la Auditoría Superior de la Federación, porque hay muchos delitos ahí que se desprenden. A eso voy, es decir, a partir de este reporte, con tantas observaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación, ¿ya existe en estos momentos un procedimiento ante la Fiscalía General de la República, Juan Carlos? Bueno, la Fiscalía tiene un expediente desde la época de Solana que no lo había movido mucho. A lo mejor estaba esperando a que saliera un reporte como este, porque ya la Auditoría Superior de la Federación no nada más le da seguimiento al dinero que del INADEM se lo dan a la CONCANACO, sino fue a revisar a la CONCANACO y se fue con los proveedores de la CONCANACO y se dio cuenta que de los recursos que le pasaban a proveedores,
que no eran existentes, de ahí se triangulaban a otras cuentas, a otros proveedores inexistentes de esas empresas fachada. Incluso eso tiene otra distribución, pero parte se regresaba a la Confederación. Entonces, todos estos elementos que ya los hizo y que se tardó un buen rato la Auditoría Superior de la Federación, yo creo que ya es lo que necesitaba la Fiscalía General de la República para actuar contra los exdirectivos de la Confederación. Digo, lo que de alguna manera suena, pues dices tú, difícil de entender es que un señalamiento y una observación tan grave, Juan Carlos, que no se haya conocido con anterioridad. Digo, me queda claro que de haber presuntamente ahí maniobras internas, pues, pero como que es un tema que no puedes tapar tan fácil, creo yo, ¿no? Así es, se supone que eso que le entregaban a la Confederación era para pagarle a gente, a proveedores que fueran a las cámaras de comercio, que juntaran a los empresarios y los apoyaran en capacitación, en tecnologías, en ayudarles a hacer páginas en internet, por ejemplo, para todos los pequeños comerciantes y todo eso que se requiere de modernizar los negocios. Entonces, nosotros ya habíamos detectado algo de estos manejos, se nos hacía extraño, y en la administración actual, en la que acaba de terminar, también hubo una disminución en el patrimonio de 70 millones de pesos que había en efectivo a solamente 24. O sea, todavía falta agregarle a los 206 millones, 34 millones de pesos que estuvieron bajo la chequera de Héctor Tejada, que fue el tesorero con López Campos y que López Campos quiso dejarlo como presidente a todas luces, haciendo hasta una asamblea ilegal para cumplir ese objetivo. Muy bien, pues bueno, como bien lo decías, ojalá que no te tome mucho de tu tiempo como presidente de Concanaco, pues darle seguimiento a este asunto, que se encargue la instancia correspondiente y pues ahora sí a chambear, ¿no? Por el comercio organizado de este país. Así es, hay mucho, Gregorio, por hacer. Nosotros tenemos un programa que tenemos que ir hacia adelante. Le hemos denominado Concanaco Servitur Legislando y tenemos que cogobernar, tenemos que ir de la mano con el gobierno para establecer políticas públicas, crecimiento económico, generación de empleos y, muy importante, fortalecimiento del Estado de Derecho. Te mando un abrazo, Juan Carlos, que estés muy bien. Igualmente, un saludo, buena tarde a Radio Fórmula. Bien, muchas gracias, Juan Carlos Pérez Góngora, el nuevo presidente de Concanaco, Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio. Vamos a los anuncios. La otra inundación en Ecatepec, Estado de México. Además, el Tribunal Federal Electoral debe resolver hoy el tema de la gubernatura de Campeche. También están hablando acerca del caso Nuevo León. En un momento le diremos. La ceremonia del grito de mañana en el Zócalo será sin público debido a la pandemia. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asiste a la ceremonia del desfile el próximo 16 de septiembre y hasta dará un discurso en esta ceremonia conmemorativa. Pero primero mensajes, quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. Definitivamente platillos mexicanos, ¿no? Platillos mexicanos, sí, taquiza. Taquiza de carnita asada. Carnita asada, sí, pues digo, lo más Cheves, como le dicen ustedes, ¿no? La cheve. No, y el tequilita bien, digo. Muy bien. Bien. Sí. Con moderación, ¿no? Y con reuniones de poca gente por el tema de la pandemia, claro, sin duda. Solamente con la burbuja, amigo yo, como le dicen ya. La burbuja. Pues sí, la pues burbuja, en familia, que es tu o nada más círculo cercano. Con el grupo más cercano, exactamente. Sí, exacto. Pero bueno, aquí estaremos con mucho gusto celebrando el 15 de septiembre más. Y mañana lo estaremos platicando, el jueves también, con los actos también conmemorativos que serán distintos a los de años anteriores, ¿no? Muy bien, Laura, exacto. Pues Laura Pérez Cisneros tiene el resumen de la información nacional e internacional. Adelante, por favor. Muchas gracias. En Veracruz ya fueron vacunados por lo menos 12 menores de edad que ganaron amparos, entre ellos la niña Zulma, que se convirtió en un símbolo de esta lucha. El gobierno de Coahuila está vacunando a niños mexicanos de 12 a 17 años, esto con un acuerdo con Texas. Se les aplica la vacuna Pfizer en territorio estadounidense. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que los menores de edad que tengan alguna enfermedad crónica con riesgo de sufrir COVID-19 grave podrán recibir la vacuna en nuestro país. Reveló que desde el regreso a clases
se han contagiado de COVID 9.941 niños, pero descartó que estemos ante un repunte. El secretario de Salud de Hidalgo, Efraín Benítez Herrera, dijo en este espacio que no le corresponde a él establecer responsabilidades por las inundaciones de la semana pasada, que dejaron 17 muertos en el hospital del Seguro Social. El secretario de Gobernación informó que mañana serán liberados 681 presos de cárceles del país injustamente recluidos. Aclaró que Israel Vallarta no puede ser liberado a pesar de haber sido objeto de tortura porque tiene otro caso abierto por secuestro. Sentencian a 28 años de cárcel al narcotraficante Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez. La ceremonia de mañana del grito de independencia en la Plaza de la Constitución será sin público por la pandemia. Así lo informó el presidente de México. Confirmó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asistirá a la ceremonia del desfile del 16 de septiembre y que hasta dará un discurso. Hasta aquí la información. Gracias, Laura Pérez Cisneros. Vamos en estos momentos con el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. ¿Qué tal, doctor? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Pues hoy las 7 claves para recuperar la ilusión. Adelante, por favor, con esta gran colaboración, doctor. Gracias, Gregorio. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto verlo aquí. Igualmente, doctor. Bueno, pues ya me dará gusto que continuemos también en contacto. A la orden, claro que sí. Pues estamos pasando, Gregorio, por unas crisis que no nos esperábamos. La crisis que ya lleva tanto tiempo y que no le vemos salida. Ya algunos dicen que vamos de salida, otros que sí estamos por entrar a la cuarta ola. La crisis sanitaria más importante que hemos visto, sin duda, en los últimos 110 años. Ha cambiado el mundo de manera completa. A esta crisis la ha seguido la crisis económica, muy importante, la más grande, una caída de casi 5% de la economía global el año pasado, que hemos visto desde que hay contabilidad prácticamente, como se le ha llamado esa crisis del gran confinamiento. También hemos estado pasando, desde luego, una crisis en todos los modelos educativos del mundo. Los niños que han perdido clases, los niños que han regresado a su casa y que el día de hoy, pues todavía no tienen ese regreso con todo lo que esto ha implicado, no solamente por salir de lo que es propiamente la escuela presencial, sino también y más porque la propia educación online no tiene las características que quisiéramos. Una crisis, la cuarta que tenemos, Gregorio, y es a la que hoy quiero referirme, es la crisis psicológica. Esta crisis de la que ya hemos hablado algunas otras veces en este espacio, que ha llevado a que poco más de 1 de cada 2 personas en el planeta, poco más de la mitad del planeta, esté pasando por momentos de tristeza, de depresión, de ansiedad. Y la gran pregunta, Gregorio, aquí es, cuando salgamos de la crisis, independientemente de lo que dure la tercera, la cuarta ola, cuando comencemos a eso que muchos pensadores llaman lo que será la nueva realidad, ¿en qué condiciones vamos a llegar? Porque si llegamos en una condición pues, de depresión, de falta de fortaleza mental, las condiciones del mundo no van a ser las que quisiéramos. Requerimos enfrentar esto en mejores condiciones. Uno de los peores castigos que pueden tener las personas es perder la esperanza. Y detrás de ello, la pérdida de la ilusión. Decía ya hace muchos siglos un escritor inglés, Robert Burton, del siglo XVII, que la esperanza y la paciencia son 2 soberanos remedios para todo. Son los más seguros y blandos cojines sobre los cuales podemos reclinarnos ante la adversidad. En ese sentido, creo, Gregorio, que uno de los temas principales para todos nosotros es trabajar en recuperar la ilusión para lo que viene, recuperar esta esperanza para tantas personas. Y esto es lo que hoy quisiera brevemente dar 7 consejos, 7 claves de gestión de las emociones que nos permitan recuperar esa ilusión. El primer consejo es conocerse a uno mismo. Esta es una labor que tendríamos que hacer todos. Todas las personas estamos compuestas por 4 yos, por 4 personas. El yo que realmente somos, el yo que creemos que somos, el ego, el yo que ven los demás y el yo que se acaba de crear recientemente con las redes. Desde el año 2016 ya se habla cómo las personas viven en mundos virtuales y generan un personaje que no necesariamente es
la persona la que está hablando. Personas que entran a Internet con facilidad y empiezan a vivir ese mundo como si fuera una realidad. Bueno, pues el primer tema, Gregorio, es que hoy se nos han disociado los yos. Y este es un tema muy fuerte, sobre todo en los jóvenes que hoy juegan en línea con otros jóvenes en todo el mundo, y eso hace que hagan el personaje a sí mismos y pierdan parte de su identidad. Qué importante hoy es volver a alinear esos yos para poder salir. Esta sería una primera. Una segunda es evitar el exceso de autocrítica y exigencia. Muchas veces tenemos una enorme angustia porque no somos capaces de vivir con el error, con las circunstancias que actualmente nos rodean. Vivir en esta ambigüedad. Dice un profesor de Harvard, Ben Shahar, que se ha dedicado a temas de estudios de la felicidad y la psicología positiva, que la verdadera felicidad consiste en aceptar el derecho al error y la imperfección. Esta es una cosa que tendríamos que aceptar, lo cual no significa que aceptemos ser mediocres o no hacer un esfuerzo por ser mejores. Un tercer consejo, y más en este tiempo de la pandemia, es fijarse metas y objetivos, no dejarse, no esperar a ver qué ocurre después, no esperar, bueno, ya estaremos mejor cuando acabe la pandemia. Y ahí, en toda la vida humana, las metas tienen que ser altas, grandes metas, pero con pasos pequeños. Tener metas que nos ilusionen, que realmente nos hagan luchar por algo, que nos inspiren, pero al mismo tiempo, paso a paso, a pasos pequeños. Un quinto consejo es aprender a educar la atención. Una crisis que vive el mundo muy importante el día de hoy, y más con tanto uso de pantallas, es lo que han llamado los psicólogos la crisis de la dispersión. Cómo las personas estamos en un momento determinado, perdidas, no podemos poner la atención, tener focus en un tema determinado, y eso hace que se nos genere una cosa que se llama la mente errante. Y la mente errante es sin duda un elemento muy importante que genera también este punto de depresión y ansiedad. Otro consejo, una clave importantísima, es trabajar la voluntad. Trabajar la voluntad. Qué difícil a veces este tema. Entender que uno de los temas principales para la juventud y los jóvenes es que ahora buscan la compensación inmediata, que es fácil, porque cuando uno está en Internet, en la televisión, las cosas son inmediatas, son fáciles, y en este caso, sin duda, trabajar la voluntad. Una persona con voluntad siempre llega más lejos que una persona inteligente. El sexto consejo, la sexta clave, es trabajar en la inteligencia emocional, la nuestra, la de nuestros hijos y la de lo que tenemos alrededor. Inteligencia emocional es aprender a comprender nuestras propias emociones y las de los que tenemos alrededor. Evitar la enfermedad que se llama alexitimia, que es la pérdida justamente de las emociones. Y finalmente, educar el optimismo. Todos los días oímos noticias negativas, un mundo de crisis. Tenemos que aprender a educar el optimismo porque las personas generamos pensamientos, muchos. Al día son entre 18 y 20 mil pensamientos una persona común, casi todos en el área del subconsciente. Y esos pensamientos nos hacen generar emociones negativas y esas emociones nos llevan a enfermedades físicas. Así pues, estas 7 claves en este momento de crisis, Gregorio, son consejos que yo quisiera dejar hoy al auditorio, más cuando estamos empezando a ver, no lo sabemos todavía, en el horizonte, la posible salida del momento que estamos viviendo. Claro, doctor, pues ahí está como en una frase quizá muy repetida, pero es decir, ya se ve la luz, ¿verdad? Al final del túnel. Y entonces al momento que vemos que vamos recuperándonos en el tema de los contagios, el tema del COVID, pues claro que siempre surge la esperanza y ahí es en donde se siente que se recupera la ilusión. O sea, yo hago un poco la comparativa de lo que se vivió hace unos cuantos meses antes de la tercera ola y ya como que se respiraba otro ambiente, ya como que la gente quería convivir mejor, como que ya quería recuperar esa normalidad, aunque de forma un tanto distinta. Pero bueno, pues ahora, como dicen, la esperanza también es lo último que se pierde, doctor. Así que ojalá que mejoremos en cuanto al contexto de la pandemia y muchos otros temas que hay que ver siempre el lado positivo. Y le aprecio mucho que esté con nosotros para compartirnos estas reflexiones y estos consejos. Muchas gracias, Gregorio. Encantado y un abrazo grande hasta Monterrey. Igualmente, doctor, que esté usted muy bien. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana e IPADE.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué le parece si vamos a los anuncios y enseguida regresamos? Hay mucha más información. Víctimas del colapso en la línea 12 del metro denuncian ante la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Capitalina, a la empresa noruega DNV por irregularidades después del derrumbe. Comerciantes establecidos del centro lanzan un llamado urgente por los cierres en torno a la Plaza de la Constitución. Ya no aguantan más por falta de ventas. Mañana el grito sin gente. Obviamente repercutirá en las ventas. Y está en marcha la consulta de ratificación de mandato, pero en el estado de California, en los Estados Unidos. Pero primero hay mensajes que es aquí en Radio Fórmula con López Dóriga, hoy con Gregorio Martínez. López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com. Adelante, Sara. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha dado a los festejos patrios y pronunció un discurso este 16 de septiembre en una ceremonia para conmemorar los 200 años de la independencia de México, previo al desfile cívico-militar. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien explicó que este año han sido convocados varios mandatarios. Se invitó también al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la ceremonia del 27 de septiembre con motivo de la consumación de la independencia, pero debido a que no puede asistir, vendrá en su representación el jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken. No podemos nosotros invitar a unos y a otros no. México tiene una relación de amistad con todos los pueblos del mundo. Y somos un país libre, soberano. El presidente de México hizo un llamado a los ciudadanos a seguir la ceremonia del grito de independencia desde sus casas. Invito a todo el pueblo de México. La ceremonia del grito va a ser excepcional. Muy importante, es sorpresa, no va a haber asistencia porque tenemos que cuidar todavía los contagios de la pandemia, tenemos que cuidarnos, seguirnos cuidando, pero va a ser un espectáculo cívico de primer orden. Una gran sorpresa. El Ejecutivo mexicano reveló que analiza realizar su segundo viaje al extranjero. Sería a Nueva York, Estados Unidos, para asistir a la Organización de las Naciones Unidas cuando México asuma la presidencia del Consejo de Seguridad. Dice que lo evalúa ante el consejo del embajador Juan Ramón de la Fuente y del canciller Marcelo Ebrard. Que México va a ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU y que no está muy lejos, que podemos ir y regresar. Entonces lo estoy valorando, pero esto es para noviembre. El presidente López Obrador defendió su decisión de invitar a gobernadores que están concluyendo sus mandatos a formar parte del gobierno federal, como es el caso del mandatario saliente de Nayarit, el panista Antonio Echevarría, y del priista Quirino Ordaz, quien será propuesto para ser el embajador de México en España. Rechazó que busque así debilitar a la oposición. Tampoco que leí de que el propósito era desarticular a la oposición. No, yo no ando pensando en eso. A mí hasta me parece conveniente, por el bien del país, que haya una oposición fuerte, articulada, inteligente. Nos hace falta. En otro tema, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que este martes serán preliberados 681 internos, 36 de ellos de penales federales, quienes se beneficiaron con el acuerdo presidencial
que ordena la puesta en libertad de reos torturados en prisión preventiva o sin sentencia por más de 2 años, adultos mayores o con enfermedades crónicas. Detalló que continuará el análisis de los expedientes, son más de 4,000. De esta manera podemos decir que al momento se tienen ubicados 4.233 expedientes de personas sentenciadas o en prisión preventiva que fueron sujetos de análisis en el ámbito federal. Con imágenes de Aldo Reyes en Grupo Fórmula, Sara Pablo. Bien, muchas gracias. Gracias, Sara Pablo, como todos los días, el reporte de la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Saludamos a Carlos Pena Charolet, director general de Team Research. ¿Cómo estás, Carlos? Gusto en saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Gregorio. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, con el gusto de verte de nueva cuenta. El rezago educativo en nuestro país. Cuéntanos, por favor. Así es, en esta ocasión te presento los resultados de nuestra serie Así va la educación, con las cifras del rezago educativo en México presentadas y realizadas por el Coneval. Son cifras oficiales, mi querido Gregorio, la cual lamentablemente destaca que para 2020 el rezago educativo en México creció 0.2% con respecto a 2018. Pasó de 19% rezago educativo a 19.2% en rezago educativo. A lo mejor en décimas no se lee mucho, pero en personas sí puede cambiar. Estamos hablando que en 2018 había 23.5 millones de mexicanos con rezago educativo. ¿Qué es el rezago educativo? Es básicamente no haber terminado tus estudios en los años que te correspondían, es decir, tu primaria o tu secundaria en los años que te correspondían, menor a 12, a 13, a 14 años, es decir, haber terminado después. Eso es el rezago educativo. En 2018 estábamos en 23.5 millones de mexicanos en esa situación. Para 2020, lamentablemente, creció a 24.4, insisto, 0.2%, a lo mejor no se lee mucho, pero 900,000 personas caer en rezago educativo del 2018 al 2020, a lo mejor ahí ya cambia la situación, más con toda la tecnología que tenemos, pero hoy, lamentablemente, con pandemia y con todas las situaciones que hemos tenido, sube el rezago educativo. Hay un dato que te quiero comentar. Por entidad federativa es bien interesante analizar los números. Prácticamente son 2 Méxicos. En el caso de Chiapas es el porcentaje, la mayor población que tiene rezago educativo, seguido de Oaxaca, Michoacán, mientras con los que tienen menor rezago educativo está la Ciudad de México, Estado de México, Coahuila y Nuevo León. Pero es impresionante cómo las diferencias entre, por ejemplo, Chiapas y Ciudad de México, que Ciudad de México tiene un rezago educativo de 9.5%, cuando hablamos de que el promedio está en 19.2%, la Ciudad de México tiene 9.5%, muy bien, pero Chiapas está cerca del 33%, 32.5% para ser exacto. 1 de cada 3 personas que viven en Chiapas están en rezago educativo. Cuando el promedio es 19, en Chiapas andamos en 33. En Oaxaca andamos en el 30, cerrando números. En Michoacán andamos en el 29. En Veracruz en el 28. En Guerrero en el 27% de rezago educativo. Son cifras de verdad preocupantes. Pero ¿cuáles son las entidades que en estos 2 años, del 18 al 20, han logrado disminuir su rezago educativo? Las que han hecho bien la tarea son Morelos, que lo ha logrado disminuir en 1.6%, Tabasco con 1.4%, Sinaloa, Chihuahua y Nayarit. Ellas lo han disminuido en un 1%. ¿Cuáles? Lamentablemente no lo han logrado disminuir, sino por el contrario, lo han incrementado su rezago educativo. Michoacán, lamentablemente, estaba en mejores cifras en el 18 que en el 2020, subió 2%. Puebla, Sonora, Veracruz y Chiapas son básicamente las entidades que en lugar de combatirlo lo han perdido en estos 2 años. Es por eso que a nivel nacional vamos un poco abajo con respecto a 2018, con 900,000 personas hoy más en rezago educativo que lo que teníamos en 2018. Es decir, estamos hablando de 24 millones de mexicanos, 24.4 millones de mexicanos que hoy están en rezago. Es decir, no terminaron sus estudios en los años que le correspondían. Todo esto que nos platicas, Carlos, ya incluye el factor pandemia, ¿verdad? Así es, ya incluye todo lo que se midió durante el 2020, que fue prácticamente el golpe de la pandemia. El 2021 también nos ha pegado muy fuerte, pero lo impactante económicamente y en todos los sentidos es en 2020. Fíjate nomás, pues ojalá que se pueda revertir, así como el tema de la recuperación económica. Obviamente no recuperas tan rápido lo que perdiste, ¿sí? El tema de los indicadores económicos, el Producto Interno Bruto, ¿no? Por decirlo menos. Pero en el caso de la educación, pues aquí vemos la tendencia, cómo se amplía ese rezago educativo, a ver cómo se podría revertir esta tendencia en el corto mediano plazo, ¿no?
Sí, ya lo estaremos viendo en la medición 2022. Estas mediciones son cada 2 años, estas evaluaciones de Coneval. Esperemos que en el 2022 se logre bajar otra vez y ya habiendo combatido un poco más la pandemia, ya con más vacunas, con más conocimiento de la enfermedad además, porque no conocemos todavía los alcances de la enfermedad, nos salen nuevas variantes y luego ya no sabemos para dónde qué hacer. Eso, esa es la historia. Carlos, gracias, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo, Carlos Pena Charolet, quien es director general de T-Research, hablando acerca del rezago educativo aquí en nuestro país. ¡Qué barbaridad! Pues sí, y lo estamos viendo en todos los niveles educativos. Aquí también preescolar, primaria, secundaria, los niños que pues lógicamente se retrasaron en su aprovechamiento escolar y ahora por eso también era la parte que más insistía, ¿no? La importancia de volver a clases presenciales, el aprovechamiento, la parte académica y la parte socioemocional, que pues también es importantísima, ¿no? Pero hay que cuidar la salud, entonces estaban las dos partes ahí en la discusión. Vámonos a los anuncios y regresamos porque todavía hay mucha más información aquí en el programa de Joaquín López Dóriga. Un grupo armado secuestra a unos 20 sudamericanos en un hotel de Matehuala en San Luis Potosí. Las autoridades pues ahí andan viendo para otro lado. ¿Cómo le está yendo al secretario del Bienestar en su comparecencia ante el Senado? El pronóstico del clima para esta tarde en todo el país: seguirán las lluvias y la Secretaría de Agricultura garantiza el abasto del maíz cacahuacintle con el que se prepara el pozole, así que no se preocupe para la cena del grito. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con Gregorio Martínez, hoy aquí con López Dóriga. Hemos adelantado aquí, vamos con la información al estado de Veracruz. Tras haber ganado amparos, 12 menores de edad vacunados contra el COVID con la marca Pfizer en su primera dosis. Está nuestro compañero Carlos Navarrete con los detalles. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gregorio? ¿Cómo te va? Muy buena tarde. Un saludo desde el estado de Veracruz. Efectivamente, pues en un hecho sin precedentes, 12 menores de edad del estado de Veracruz pues finalmente recibieron la vacuna anti-COVID, efectivamente recibieron la primera dosis de Pfizer, vacuna contra el COVID-19. Este hecho ocurrió en las instalaciones de la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en el municipio de Banderilla. Entre estos 12 menores de edad se encuentra la pequeña Zulma. Gregorio, tú recordarás, se dio a conocer el caso de esta pequeña Zulma, tiene 12 años de edad, padece diabetes tipo 1. Su caso se difundió a través de redes sociales y en medios de comunicación. Ella le hizo un llamado, un exhorto y un reclamo incluso al subsecretario Gatell para pedirle que ella sea considerada dentro de la lista de personas pues que puedan recibir la vacuna. Finalmente ella y otros 11 menores de edad, gracias a amparos que tramitaron sus papás, pues pudieron recibir la vacuna. Sin embargo, te comento, Gregorio, que hay otros amparos que también se han tramitado. Hay casos de niños que todavía están en lista de espera. Sus padres han buscado el apoyo de abogados de diferentes bufetes jurídicos que están apoyando a de edad. Por lo menos se tienen contabilizados otros 11 casos de menores de edad que también se están amparando y que están a la espera de la resolución que den a conocer las autoridades para que en este caso puedan recibir la vacuna a pesar de la negativa de las autoridades de gobierno del estado de Veracruz. Los niños que el día de hoy martes recibieron la vacuna son niños de Poza Rica, Córdoba, también de Jalapa. Zulma es una niña que vive en la capital del estado, en la ciudad de Jalapa. Ella también recibió la vacuna. Hubo ovaciones incluso. Desde muy temprano los niños llegaron a las instalaciones de la jurisdicción sanitaria y en cada momento, cada que uno de ellos pasaba a recibir la vacuna, se escuchaban las ovaciones, aplausos, la felicidad, el júbilo por parte de sus papás y de los abogados que ayudaron a tramitar estos amparos. 12 menores de edad de entre 12 y 15 años de edad recibieron finalmente las vacunas, la primera dosis de Pfizer. Bien, pues ahí está el estado de Veracruz, como está sucediendo, ¿no, Carlos? En diferentes estados de la República Mexicana, de tener la necesidad de recurrir a un recurso legal para tener acceso a la vacuna. ¿Por qué? Porque el gobierno federal lo que está disponiendo es que sí podrían vacunar a los adolescentes entre 12 y 17 años de edad inclusive, sí y solo si el COVID represente un mayor riesgo para ellos, o es decir, si tienen alguna comorbilidad. Cuando ya en otros países, pues esto ya prosperó desde cuándo, ¿no? Pero pues esa es la historia. Gracias, Carlos Navarrete. Saludos, Gregorio. Muy buena tarde. Un saludo desde el estado de Veracruz. Igualmente, que estés muy bien, Carlos Navarrete, nuestro compañero en Fórmula Veracruz. Y está mi compañero y amigo Javier Giles, está en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pendiente de la sesión que se está desarrollando esta tarde. Hay temas sobre la mesa
todavía no se resuelve el tema Campeche, lo van a subir al pleno, pero caray, el tema Nuevo León, el caso de Samuel García, hay dos temas, ¿no? Está en dos frentes, las publicaciones que hizo su esposa Mariana Rodríguez y por otro lado, las aportaciones, ¿no? Que hicieron familiares y los recursos de dónde vienen. ¿Qué está resolviendo en estos momentos el tribunal o qué están discutiendo? Javier Giles, te escuchamos. ¿Qué tal, Gregorio? Te saludo con mucho gusto a todos nuestros amigos que nos están escuchando en la República Mexicana, pero allá donde tú estás, a nuestros amigos los regios que sin duda estarán muy atentos de lo que sucede en estos momentos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto con la millonaria multa que el INE les impuso tanto al ahora gobernador electo, a Samuel García, como al partido Movimiento Ciudadano que lo postuló para gobernador hace un mes aproximadamente. El INE le impuso una multa a Samuel García por 449,000 pesos y al partido Movimiento Ciudadano por más de 55 millones. Hay noticia porque las y los magistrados del Tribunal Electoral echan abajo estas millonarias multas. Aún no han votado este asunto, están todavía en los considerandos, pero todos han coincidido que esta multa no aplica porque es esposa Mariana Rodríguez, influencer y quien le hizo campaña, y no aplica porque es su esposa y ni modo de cobrar este tipo de apoyos, incluso a través de sus redes sociales. Rápidamente te pongo lo que ha dicho hace unos minutos el presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez. Me pronunciaré también a favor del proyecto de revocar la sanción analizada en este recurso, porque considero que los mensajes realizados en el ejercicio de la libertad de expresión, en este caso no son cuantificables. Todo parece indicar que van a echar para abajo estas millonarias multas y al rato, Gregorio, van a subirlo de Campeche. Es el reporte. Muy bien, gracias Javier Giles. Y bueno, Javier, rápidamente preguntarte, está también el otro asunto, ¿no? También se irá a discutir la otra parte, la otra parte de la historia sobre los recursos de campaña de Samuel, que tiene que ver con las aportaciones que hicieron los familiares. Sí, desde luego, también está en la lista, todavía no lo están ahorita discutiendo y todo parece indicar que también lo van a echar por tierra, pero estamos esperando a que uno por uno estén discutiendo cada uno de estos importantes casos, Gregorio. Bueno, pues será un tema importantísimo para estar atentos esta tarde. Gracias Javier Giles, y gracias a todos ustedes por el favor de su atención. A nombre de Joaquín López Dóriga, de todo este gran equipo, gracias. Muy buenas tardes, le esperamos, por supuesto, el día de mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.